Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hacer un vídeo muy diferente a los demás porque como dejo ver igual en algunos de mis vídeos soy una persona un poco antigua, un poco hortera, un poco vintage, pero tengo excepciones de grupos modernos y actuales que me gustan. ¿Y qué es lo bueno de ser fan de grupos actuales y modernos que te gustan? Que sacan cosas nuevas. Que lo de ser fan de Operación Triunfo está muy bien, pero de repente no va a haber una gala 83 en la que yo pueda ver a Chenoa versionando Pégate de Ilenia, ¿sabes? Eso no va a pasar. Entonces yo tengo que asumir eso y hacerme fan de cosas actuales, como Fifth Harmony, a las que descubrí el año pasado y de las que soy muy fan, muy harmonizer o como se diga, porque también estoy iniciándome en esto de ser fan de cosas. Y es una movida muy tocha de la que hablé hace unos meses en un vídeo. El día ha llegado y Fifth Harmony ha sacado un nuevo videoclip, un nuevo single, y he decidido que voy a hacer una reacción en lo que es el videoclip para verlo yo en el momento mientras me grabo. Me explica fatal, de un nivel de decir tú tienes la ESO, ¿sabes? La canción se llama Work From Home y es un featuring de esos con un señor que ya no sé pronunciar su nombre porque no sé ni qué es nombre, ni qué es apellido, ni nada. Y luego tiene como un símbolo de dólar. Yo de verdad, esta gente así moderna y tal, me cuesta mucho pillar el rollito. Igual me pongo como en la S de Percebes el símbolo del dólar o en la E de euro. Esto es muy Messenger en realidad. Bueno, de hecho me gusta el homenaje. Mira cómo ha cambiado Normani. Nunca he visto obreros así yo, pero tengo que ir más a una obra. Ok, Camila. Ah, no, ves, Normani es esta, ya decía yo. Se ha cortado el pelo, ¿no? Esas gafas las llevaba Alejandro Parreño en OT1. Ya empezamos. Mira ahí la Loren. Me gustan esos planos así como pasando por todas y centrándose un poco en Loren. Me gusta la realización, ¿no? El color, la fotografía. Madre mía, Ali. Se te va a salir una, te lo digo. ¿Puede cantar Loren sola un ratito? Que nunca canta. Pues nada, de momento nada, ¿eh? Ahí está el que no se pronunciará el nombre. Está bien los planos, ¿eh? Mucha información. La fotografía te cagas. Estás tú, que, o sea, ve a estas chicas haciendo esto y se pone a cantar, el tío, sin mirar. No, no es coherente, la historia no me convence. Bueno, es como que me aprendo un paso de la coreografía y digo, venga, lo sé. Y de repente empiezan a hacer 80.000 pasos más y hasta luego. Me tienen que dar la dirección de esta obra pues, para ir a reformar mi, la vida mía. Tengo que ir a reformarla allí. Está bien. Me falta lo de entender la letra y tal. Bueno, el estribillo lo pillo, quiero decir, Word, ¿sabes? O sea, he captado el mensaje y tal. Me gustaría, no sé si me he puesto nerviosa y me lo he perdido, pero creo que Loren no tiene una parte en la que cante sola, pero sale mucho. Y eso está bien. Pero no canta, creo. O sea, en el estribillo sí, pero lo que es en el coso general, no sé. Tengo que analizar bien las cosas, pero bueno, está bien la cosa. Me gusta, me parece un homenaje bastante sentido a Manos a la Obra y me alegra que, pues eso, que uno de mis grupos de música favoritos homenajeen a una de mis series de televisión favoritas. Entonces es como que se cierra el círculo y es muy bonito. Así que esta es mi review del videoclip de Fifth Harmony, muy intensa. Y nada más, si no conoces a Fifth Harmony me gustaría que le echases un vistazo a sus canciones porque es que, tío, que molan, que son pegadizas. Aunque no te hagas una fan loca como yo, aún puedes ponerte alguna, ponértela en la lista del Spotify y te la bailas un rato, que te motiva. El disco de Fifth Harmony aún va a salir dentro de bastantes meses, pero bueno, por lo menos mientras tenemos aquí esta canción para que la disfrutes, para que te enamores, para que tu marido no guarde rencores, y es la medicina para todos los dolores del corazón. Y este domingo vídeo, y espero que ya esta rutina no vuelva a fallar, así que hoy un vídeo extra para compensar, y el domingo vídeo, el siguiente domingo vídeo, y ya está. Sígueme en mis redes sociales, que nunca lo digo, pero digo, a ver si por no decirlo no lo hace la gente, ¿sabes? Así que yo te lo dejo caer. Y ya está. Sígueme también en MySpace, que me lo he creado, no sé cómo se usa, pero creo que esta plataforma a lo mejor lo vuelvo a petar de repente, así que, pues acaso. Y nada más, que os quiero mucho, que gracias por tener paciencia con mi retraso de subir vídeo y del otro, y que nos vemos en un par de días.